de migración. Qué rápido se pasa el tiempo. Ya está aquí la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras, y nosotros ansiosos de escuchar el análisis como siempre. Bienvenida, doctora, muy buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes, Carlos. Y efectivamente se va de volada, pero sí pasan muchas cosas y sí hay siempre algo que comentar. Afortunadamente, porque tenemos este espacio, desafortunadamente, porque no todo ha sido en los últimos tiempos muy positivo, pero hay cosas que hay que también anotar. Fíjate que escuchando la nota que tuvieron, la entrevista del tema de gentrificación, creo que es sumamente importante darle la relevancia que tiene este asunto por el futuro de nuestra ciudad. Te diría yo, en todas las ciudades del planeta se está discutiendo hoy esto, y qué bien que la Ciudad de México se ponga a la vanguardia. Sin embargo, es un tema transversal, es un tema que no lo puedes ver como un asunto de renta y precios y ubicaciones y dónde están unos y dónde están otros, porque justo se cruza con el tema migratorio. Y en un momento en el que nuestro país en general y nuestra Ciudad de México, aquí en particular, donde estamos, por lo menos en este caso tú y yo, pues va a tener y ha ido viviendo cambios muy interesantes, y tendríamos que entender que es un nuevo tiempo migratorio para el país. Todo lo que fue la emigración histórica mexicana está teniendo, en algunos casos, un retorno forzado brutal, no deseado, no buscado, y esto tiene consecuencias muy fuertes en términos también, digamos, de la estructura que comprende. Pero también, como este tema levantó, el tema de nuevos flujos migratorios que tienen que ver con, les llaman nómadas digitales, pero sobre todo, pues es la experiencia de los jóvenes en un tipo de trabajo. Y lo digo porque creo que vincularlo nos ayuda a entender ese otro proceso de lo migratorio con nuestra propia problemática y no cerrarnos a ciertas cosas. Por ejemplo, esta idea que tiene que ver con cuidar lo nuestro, cuidar nuestro, digamos, lo que nos hace nuestra identidad. Decir que la identidad es un componente que está en permanente cambio y recomposición y reinventándose cada día, y eso es lo rico y valioso de toda sociedad y toda cultura. Y que ahí más bien lo que habría que hacer es cómo adaptas lo que viene, cómo no rechazas lo que no te conviene como persona, como sociedad, que no es sano, no te ayuda, pero por el otro lado, cómo también pues entendemos esta interacción bueno, mira, nosotros nos vanagloriamos los mexicanos de que en Estados Unidos hay tiendas donde ponen, se habla español, un poco burlándose, se habla inglés, burlándose de que se habla mucho español. Entonces, ahora toca a nosotros entender y darle a lo mejor una vuelta, darle el tono jocoso y poner, se hablan todos los idiomas, ¿no? Aquí no nos quedamos nada más con unos u otros. Es decir, no caer en esta dicotomía, porque yo creo que es el tipo de temas que muy bien, visto transversalmente, en una lógica mucho más compleja de ciudad, pues nos puede ayudar mucho. Porque, pues ahí te va. Fíjate que se están dando cambios importantes en términos de el debate, no el avance, porque sabemos muy bien y las notas son tremendas de lo que se vive en Estados Unidos. Sí. Sobre todo, fíjate que aquí hay un sesgo partidista muy fuerte hacia California, con toda esta disputa contra los demócratas. Pero también en Florida se están viviendo momentos muy difíciles, porque ahí la comunidad, sobre todo cubana y venezolana, algunos de ellos ciudadanos, pero otros más bien, digamos, migrantes de primera vez y de primer tiempo, que llevan poco tiempo, menos de 5 años, podríamos decir, pero algunos con más tiempo, con estos programas de estancia temporal, pero que se fueron alargando en el tiempo, y toda esta disputa que nos puede poner también en otra discusión muy interesante de la histeria que ocurre en sociedades y en grupos políticos, donde el tema del comunismo es como si existiera de carne y hueso y como si fuera un monstruo que te va a venir a jalar las patas en la noche. O sea, a ver, esa lógica y ese discurso tan infantil y bobalicón, pues se presta, es muy de los estadounidenses, por cierto, pero en ese sentido ha sido muy interesante, porque la comunidad venezolana y cubana, bueno, pues que en general es más bien de derecha por la propia lógica de su expulsión y sus lógicas de país de origen, pues se ha enfrentado con una situación de mucha violencia, una expulsión muy dirigida, sobre todo, decía yo, quienes tienen permiso temporal de estancia. Ahí se han ido. Hoy llegaba un grupo de venezolanos, jóvenes venezolanos, que fueron detenidos en Estados Unidos y mandados a El Salvador, a esta cárcel tremenda, pero con un convenio que se logró
llegaron a Venezuela. También en nuestro país hay un numeroso grupo importante de personas que han decidido que quieren regresar a su país de origen, y lo vinculo con este asunto de Estados Unidos porque se presentó esta semana por una senadora muy conocida en la comunidad cubana, que se apellida Salazar, María Elvira Salazar. Es muy conocida porque fue ella locutora, como de estas que daban noticias y luego pasó a senadora, pero ella es como la vocera de la comunidad cubana. Y sin embargo, ha hecho este llamado a una nueva iniciativa que ya había tenido antes, pero la volvió a mandar, que se llama Ley Dignidad. No es ley, es una iniciativa, un potencial de discusión, pero no es una posibilidad que abre las oportunidades para que la gente pudiera regularizarse y quedarse y eventualmente tener ciertos derechos en Estados Unidos, sino que sobre todo lo que busca es algo así como permiso para que no te deporten, una protección, que claro, que en el momento que estamos viviendo, pues ya se ve como mucho, Carlos, pero en realidad es mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y le ponen esta lógica de dignidad, bueno, como para darle un camuflaje de que avanza en algún sentido, pero en realidad hay que verla con mucho detenimiento. Y ahí lo interesante es que tanto demócratas como republicanos, hubo grupos, ¿no? Algunos de ellos que están avalando esta posibilidad de iniciativa, ¿no? De acta, le dicen ellos, iniciativa, pero es lo que está cubriendo este perfil de senadores de la comunidad cubana, también venezolana, que apoyaron lo más grave, lo que ofreció Donald Trump. Sí. Donald Trump no les mintió, les dijo que iba a deportar a los migrantes criminales. Y la gente dice, pero yo no soy criminal. Pero si ellos todo el tiempo dijeron que lo criminal era ser migrante, bueno, pues faltaba pensarle 3 minutos más para entender el juego complejo que hay detrás de eso que hemos hablado ya acá. El complejo en términos de cómo se construye una narrativa y se logra establecer en la sociedad. Entonces, el último punto con esto que te lo quiero decir porque me parece importante es que esto puede llevar a una movilización, no necesariamente esto directamente hacia nuestro país, pero sí en términos de las fuerzas y de las cuestiones que se muevan en Estados Unidos para estar atento y darle seguimiento, pero también porque empieza a cobrar fracturas. Y esta senadora, por ejemplo, está siendo vista por una parte de la comunidad cubana y venezolana, te digo, más pro Trump, más de derecha, que han sido rebasados en su intención de haber apoyado a un gobierno tan en contra de los migrantes. Bueno, pues esta senadora está siendo catalogada como traidora, como que no, digamos que ofende a su propia comunidad, porque al final de cuentas busca migajas como para salir del paso, pero al mismo tiempo ella es una de las principales en avalar todo lo que es la lucha, la persecución, la de encierro, la detención, la expulsión de las personas migrantes de su propia comunidad, que es lo peor. Entonces, traidores hay en muchas partes. Hay que estar muy atentos, muy alertas y sobre todo porque no dejar que contamine un discurso con el otro, pero conociéndolo y hablándolo aquí, Carlos, pues no nos van a agarrar engañados para nada. Para eso estamos, precisamente, doctora Leticia Calderón Chelius, para darle claridad y darle luz a todas esas oscuridades que vienen del norte. Doctora Leti, mil gracias siempre por su participación. Que tenga un buen fin de semana. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Nos vemos el viernes que entra, Carlos. Un saludote grande. Otro de regreso.